¿Podemos cambiar a la siguiente, por favor? Gracias. Bien, como comentábamos, es muy importante identificar estos factores de riesgo para el desarrollo de diabetes. Y uno de los más importantes es, pues, finalmente el ser mexicano. ¿Por qué? Porque la carga genética es uno de los puntos más importantes que nos va a hacer a largo plazo empiece a alterar el metabolismo de la glucosa. ¿En quién podemos verlo? Sobre todo en personas de más de 40 años. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de factores de riesgo, tenemos que identificar a estas personas desde antes de esa edad. Sobre todo porque actualmente la prevalencia de sobrepeso y obesidad, pues cada vez la vemos en un mayor número en gente más joven. Obviamente, el sedentarismo es otro de los puntos muy importantes. El ejercicio es fundamental para el metabolismo de la glucosa. Nos ayuda de una manera muy parecida a lo que son los fármacos o incluso el tratamiento con insulina en el paciente con diabetes. Entonces, si adaptamos al cuerpo a empezar a hacer ejercicio y a moverse desde la infancia, eso hace que obviamente se retrase el diagnóstico de diabetes. El tener familiares con diabetes también es un factor importante, sobre todo por lo que comentábamos de esta carga genética, que finalmente ahí están los genes que tenemos ahí guardados. Otro punto es en las mujeres, pues el haber presentado diabetes gestacional o que el bebé pese más de 4 kilos al momento de nacer. Diabetes gestacional es finalmente el diagnóstico de diabetes que se desarrolla justo durante el periodo del embarazo. Aquellas mujeres que ya previamente tenían diabetes y se embarazaron, eso es ya una diabetes en sí. Pero diabetes gestacional es cuando se desarrolla durante el embarazo y generalmente el metabolismo de la glucosa regresa a la normalidad después del parto. Sin embargo, el tener ya este antecedente de haber padecido diabetes gestacional nos está hablando de que ya puede haber un problema en este metabolismo que a largo plazo necesitamos estar vigilando para no desarrollar diabetes. El hecho de tener hipertensión o una dislipidemia, que principalmente es elevación del colesterol LDL y también de los triglicéridos, así como la hiperuricemia, que finalmente son parte de este síndrome metabólico, son factores que conforme se van juntando, se van potenciando, pues también se va agregando el diagnóstico de diabetes. Por otro lado, está el síndrome de ovario poliquístico, el cual sabemos que está asociado a tener sobrepeso y por la resistencia a la insulina que está asociado también en el síndrome de ovario poliquístico, pues obviamente esta alteración en el metabolismo y en la función de la insulina hace que la glucosa se eleve. A la exploración física es muy importante que busquemos intencionadamente algunos datos clínicos de esta resistencia a la insulina, como lo veremos un poquito más adelante, o el hecho de haber tenido ya un antecedente de cardiopatía isquémica. Esto es porque se ha visto que varias personas que pues previamente no tenían ningún problema cuando presentan un infarto, también son factores que al elevar células o citocinas inflamatorias nos hace que se desarrolle también diabetes. La que sigue, por favor. Como comentábamos, hay algunas escalas que nos pueden ser de gran utilidad para identificar a estos pacientes. Entre ellos, lo que comentábamos, los familiares de primer grado de personas con diabetes. Esto es que nuestros padres o que nuestros hermanos tengan ya diagnóstico de diabetes. Eso es muy importante para que nosotros nos hagamos estudios o incluso en la consulta, pues preguntarle a nuestros pacientes si tienen más familiares ya con el diagnóstico. El exceso de peso, que bueno, es sencillo utilizando el índice de masa corporal cuando estamos en la consulta, pero si no también podemos pedirle a nuestros pacientes que ellos mismos identifiquen en casa cómo está este perímetro de cintura. Entonces, en consulta podemos utilizar el índice de masa corporal, mientras que en casa se puede utilizar el perímetro abdominal o el perímetro de cintura, en donde aquellas personas en riesgo son cuando las mujeres tienen un perímetro de cintura mayor a 80 centímetros y en el caso de los hombres es mayor a 90 centímetros. Eso es un punto muy importante o una alerta para poder o para ir a hacer estudios adicionales en busca de más factores de riesgo o incluso ya del diagnóstico de diabetes. Como comentábamos, el tener ya diagnóstico de hipertensión, que es igual con valores por arriba de 140-90,
Cuando tenemos dislipidemia, que es con un colesterol HDL por abajo de 35 o triglicéridos arriba de 50 miligramos por decilitro. Mujeres con historia de diabetes gestacional, complicaciones obstétricas o que el bebé pese más de 4 kilos, hiperuricemia, síndrome ovario poliquístico, cardiopatía isquémica o incluso insuficiencia arterial de miembros inferiores o cerebral. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que necesitamos hacer cuando tenemos ya a una persona con estos factores de riesgo? Lo primero que necesitamos hacer es una glucemia de ayuno. Ese va a ser nuestro principal estudio para un tamizaje. ¿La que sigue? Cuando solicitamos la glucemia de ayuno, tenemos 4 posibles situaciones con las que nos vamos a enfrentar. Cuando esta glucosa de ayuno se encuentra por abajo de 100 miligramos por decilitro, consideramos que eso es una glucosa totalmente normal. Esto quiere decir que una persona que no tiene diabetes, la glucosa no debe estar por arriba de 100. Por otro lado, tenemos aquellas personas que en 2 ocasiones se realizan una glucemia de ayuno y estén con valores por arriba de 126 miligramos por decilitro, o que en cualquier momento del día, en cualquier situación, en cualquier día se encuentren con una glucemia por arriba de 200, eso finalmente nos va a dar diagnóstico de diabetes. Pero tenemos un pequeño grupo o un intervalo en el cual la glucemia de ayuno puede estar entre 100 y 125. Esos pacientes son los que vamos a necesitar realizarles una curva de tolerancia oral a la glucosa. ¿Qué podemos obtener o qué diagnósticos vamos a encontrar al realizar esta curva de tolerancia oral a la glucosa? Tenemos 3 escenarios. Uno de ellos es que el valor a las 2 horas, el que nos reporten en esta curva a las 2 horas, si está por abajo de 140 miligramos por decilitro, entonces consideramos que el diagnóstico es de una glucosa alterada de ayuno. Es glucosa alterada de ayuno porque finalmente el paciente se encontraba en el basal entre 100 y 125 y ese ya quedamos que es un valor que no debe estar en ese rango en una persona sin diabetes. Por otro lado, podemos tener a una persona que a las 2 horas en la curva presente entre 140 y 199 y entonces en este caso el diagnóstico es de intolerancia a los carbohidratos. Y el tercer escenario es que, nuevamente, la glucosa se encuentre a las 2 horas por arriba de 200. Entonces, eso nuevamente me hace diagnóstico de diabetes. ¿Qué vamos a hacer en el caso de que finalmente la glucosa está abajo de 100? Ya quedamos que eso es un diagnóstico totalmente normal, ¿no? Lo esperado. Sin embargo, por el hecho de tener factores de riesgo, la carga genética, que a lo mejor tiene sobrepeso u obesidad, lo que necesitamos es educar a nuestros pacientes y hacer cambios en el estilo de vida, principalmente estructurar un plan de alimentación, empezar un plan de ejercicio con la finalidad de bajar de peso, quitar todos esos factores de riesgo. La que sigue, por favor. Como comentábamos, en el caso de que el diagnóstico sea finalmente el de diabetes, ahí el tratamiento pues es totalmente necesario, donde evidentemente la metformina, ese es el mejor tratamiento que existe para un paciente con diabetes tipo 2 y obviamente controlar otros factores de riesgo y en el momento en el que se diagnostica diabetes necesitamos evaluar otras complicaciones como sería retinopatía, nefropatía, cardiopatía, neuropatía. Y nos quedamos entonces en el grupo de la mitad, en el cual tendríamos una glucosa alterada de ayuno o una intolerancia a los carbohidratos, en el cual el tratamiento en este caso está indicado ya dar metformina y también controlar otros factores de riesgo. Si se dan cuenta, en todo este abordaje no se está utilizando la hemoglobina glucosilada como parte del diagnóstico porque finalmente lo que mejor nos sirve para el tamizaje de estas personas es una glucosa de ayuno y con ello, si sale alterado, entonces una curva de tolerancia oral a la glucosa. La que sigue, por favor. Bien, tenemos un caso clínico que quisiéramos mostrarles. Tenemos a esta persona, a Martín, que es un chico de 25 años, que pues bueno, tiene triglicéridos en 323, recordemos que lo normal es estar abajo de 150 miligramos por decilitro, el colesterol total está en 249, el HDL está en 47 y el colesterol LDL está en 160, el cual lo ideal es estar por abajo de 130. Se realiza estudios complementarios donde la glucosa está en 120 miligramos por decilitro y bueno, creatinina, el ácido úrico está discretamente elevado
y las transaminasas también se encuentran elevadas. El que sigue, por favor. En este caso, como la glucosa estaba en 120 miligramos por decilitro, siguiendo el algoritmo que revisamos previamente, se hace la curva de tolerancia oral a la glucosa y vemos que nuestro resultado a las 2 horas es de 156 miligramos por decilitro. ¿Alguien quisiera proponer un diagnóstico con este resultado? Bien, Emma nos comenta que es intolerancia a los carbohidratos. Rebeca también comenta intolerancia a los carbohidratos. Miguel, una glucosa anormal en ayuno e intolerancia a los carbohidratos. ¿De acuerdo? Perfecto. En este caso, el diagnóstico es de intolerancia a los carbohidratos. Una glucosa anormal en ayuno sería si la glucosa hubiera estado por abajo de 100 y a las 2 horas, que hubiera estado en 120, pero finalmente, como a las 2 horas se encuentra por arriba de 140, el diagnóstico es de intolerancia a los carbohidratos. Muy bien. La que sigue, por favor. Entonces, el diagnóstico, como lo comentaron, es intolerancia a los carbohidratos y ¿alguien quiere proponer un plan? Bueno, ya apareció el plan. Perfecto. Metformina y educación. Dan preguntas si en este caso utilizar la hemoglobina glucosilada no es adecuado. El estándar de oro que tenemos para diagnóstico de diabetes es la es la curva de tolerancia oral a la glucosa. El problema de utilizar hemoglobina glucosilada es que hay que recordar que la hemoglobina glucosilada es el porcentaje de glucosa que está pegada a los eritrocitos. Entonces, si no sabemos si un paciente, por ejemplo, tiene anemia, el problema es que nos va a sobreestimar el valor de hemoglobina glucosilada. O, por ejemplo, al contrario, si tenemos un paciente con poliglobulia, entonces el valor se va a infraestimar. Y la verdad es que también se ha visto en algunos estudios que en aquellos pacientes que tienen un valor de hemoglobina glucosilada entre 5.8 y 6.4, 40% de ellos en realidad ya tienen diabetes. Entonces, son pacientes que de cualquier manera vamos a requerir hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa y pues mejor le ahorramos el gasto de una hemoglobina glucosilada. Bien, comentaban cambios en el estilo de vida, ¿de acuerdo? Y lo que comenta también la doctora Ivette, el mejor método para medición de la hemoglobina glucosilada es por HPLC, lo cual efectivamente no está disponible en todos los laboratorios y nos puede dar valores que no sean del todo confiables. Pero bueno, dando seguimiento al plan, ya comentaban de la metformina, cambios en el estilo de vida, y recordemos también que hay que evaluar las otras complicaciones que pueden tener o los otros factores de riesgo que tenga el paciente. Y si recuerdan, los valores de triglicéridos estaban por arriba de 300, por lo cual este paciente requiere manejo ya con un fibrato, así como el colesterol LDL que estaba en 160, por lo cual una estatina también es conveniente en este paciente. Y el plan de alimentación y ejercicio, pues lo ideal es para disminuir 5% del peso corporal en los siguientes 3 meses, con la finalidad de que evidentemente el cuerpo ya no tenga que esforzarse con kilos adicionales y evidentemente la presión arterial, glucosa, el perfil de lípidos, la hiperuricemia, todo eso se vaya controlando. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es lo que estamos realmente tratando de hacer pues con nuestros pacientes a la hora de identificarlos? Pues disminuir el riesgo cardiometabólico. Aquí hay algo muy importante. Recuerden que aunque estamos hablando ahorita del módulo de diabetes, finalmente el paciente no vive solamente con diabetes. El paciente con riesgo de desarrollar diabetes e incluso aquellos pacientes ya con el diagnóstico finalmente también tienen alteraciones en el perfil de lípidos, en hiperuricemia, en la presión arterial. Entonces necesitamos identificar todos estos factores adicionales que son muy importantes, controlar y no solamente la glucosa, porque justamente necesitamos disminuir ese riesgo cardiometabólico. ¿Por qué? Porque al tener un riesgo elevado, eso es lo que va a llevar a que el paciente tenga complicaciones y finalmente pues fallezca. Entonces necesitamos identificar a personas en riesgo de diabetes con una glucosa plasmática de ayuno
Ya quedamos que si este valor está entre 100 y 125, entonces realizar una curva de tolerancia oral a la glucosa. Y cuando el diagnóstico finalmente es el de diabetes, entonces sí, realizar una hemoglobina glucosilada que me va a servir para llevar el control a largo plazo de mi paciente. Identificar a personas con alto riesgo cardiovascular y considerar los factores de riesgo y tratarlos individualmente. Como lo vimos en el caso previo, controlar también triglicéridos, controlar colesterol, la hiperuricemia. Tomar en serio la pérdida de peso y el ejercicio, y sobre todo para facilitar esta pérdida de peso y el ejercicio, identificar las barreras que pueden tener los pacientes para llevar a cabo estos cambios en el estilo de vida. Y en el caso, por ejemplo, de la pérdida de peso, sabemos que muchos pacientes llegan con la idea de que tienen que bajar 10 kilos en un mes. Eso biológicamente no es factible, se pueden descompensar y es mucho mejor estar estableciendo metas de pérdida de peso, y por eso es que se propone que sea 5% de peso corporal en 3 meses. Eso más o menos equivale a que el paciente baje por lo menos 1 kilo al mes, lo cual se vuelve mucho más realista. Cuando regresa el paciente a consulta, se encuentra motivado y entonces quieren seguir apegándose a lo que han estado haciendo para seguir bajando de peso. Y el ejercicio, algo importantísimo es, bueno, en primer lugar, saber cómo estructurar un plan de ejercicio, pero por otro lado, que sea un ejercicio que al paciente realmente le guste hacer. Si nosotros mandamos a que se ponga a correr durante toda una hora y el paciente no le gusta correr, lo va a dejar. Si lo mandamos a natación y el paciente ni siquiera sabe nadar, pues no lo va a hacer. Es importante preguntarles primero qué le gusta hacer al paciente y entonces, con las actividades que le guste hacer, estructurar todo un plan de ejercicio. Y tratar los problemas de manera oportuna, agresiva y de manera multidisciplinaria. Sobre todo de manera oportuna, porque en este caso lo que estamos buscando es identificar a las personas con riesgo de desarrollar diabetes. La que sigue, por favor. Como comentábamos en el caso del ejercicio, ha habido algunos estudios en los cuales la inactividad es lo que se ha visto como uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Si ven la primera gráfica, justamente ahí es donde se ve, ¿no?, que la inactividad fue de los más importantes. Y vean en la tabla de la derecha cómo tenemos distintas complicaciones, ¿no? Como sería la mortalidad prematura por cualquier causa, la enfermedad cardiovascular, tener un derrame cerebral, hipertensión, incluso cáncer de colon, de mama, desarrollar diabetes y osteoporosis. Tenemos en todos los casos dos números. El primero, por ejemplo, en el de mortalidad prematura por cualquier causa, 31% y 45%. 31% de disminución del riesgo de tener muerte prematura lo podemos disminuir con solamente aumentar nuestra actividad física. Esto quiere decir que nos movamos absolutamente en todo momento, que caminemos, que no utilicemos el elevador, que dejamos el carro lo más lejos posible. Y el segundo número es cuando hacemos ejercicio. Entonces, aquí la diferencia de identificar actividad física de ejercicio es muy importante, porque a veces los pacientes nos dicen, pues no hago ejercicio, bueno, o sí hago ejercicio porque me la paso todo el día limpiando la casa. Eso no es ejercicio, eso es actividad física, porque es todo el movimiento que hacemos a lo largo del día. Entonces es necesario que, además de toda la actividad física que esté haciendo, se programe un tiempo específico para realizar ejercicio, como sería el baile, la natación, algún deporte, jugar fútbol, algo que sí requiera un esfuerzo adicional del cuerpo. Pero vean cómo, si nos vamos al caso de diabetes tipo 2, con solo aumentar nuestra actividad física se disminuye hasta un 40% el riesgo de diabetes y más del 50% cuando las personas hacen ejercicio. La que sigue, por favor. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Nos comenta en el chat que podría ser 150 minutos distribuidos mínimos 30 minutos diario. Sí, de hecho las guías lo que nos dicen es que para mantenernos metabólicamente saludables es que al menos realicemos 150 minutos distribuidos a lo largo de la semana. Aquí hay puntos muy importantes. A veces nos dicen los pacientes que por cuestiones de tiempo solamente el fin de semana pueden hacer ejercicio. Si lo consideramos por cuestión de tiempo, pues sí, es adecuado. Sin embargo, aquí sí corremos mayor riesgo de que existan lesiones,
porque finalmente las personas no están acostumbradas durante 5 días a realizar ejercicio y se esfuerzan mucho más en solo 2 días. Entonces, ese es uno de los inconvenientes. Y por otro lado, también el plan de ejercicio es importante que esté estructurado de tal manera que no pasen más de 2 días sin que realicemos ejercicio, ya que el efecto que vemos de un día de ejercicio, en cuanto al control de glucosa, lo podemos ver hasta 48 horas. Por eso es muy importante que no pasen más de 2 días consecutivos sin que hagamos algo de ejercicio. Por otro lado, esos 150 minutos es para mantenernos saludables, pero cuando queremos que nuestros pacientes bajen de peso, lo que necesitamos es aumentar a 250 minutos de ejercicio a la semana, que más o menos equivale a realizar 1 hora de ejercicio 4 días a la semana. Bueno, contestamos ya también la pregunta de Miguel. Pero sí, efectivamente, si apenas vamos a empezar un plan de ejercicio, empezar con 150 minutos a la semana es una meta correcta y poco a poco irla aumentando de tal manera que si lo que buscamos es bajar de peso, pues obviamente se realicen más minutos a la semana. Iniciar con cambios paulatinos, como una caminata, para que se vaya acostumbrando, como comenta Diana, también es importante, pero otro punto adicional es la intensidad del ejercicio. La intensidad es importante que sea moderada. ¿Esto por qué? Porque, bueno, si tenemos una intensidad pues baja, pues realmente no estamos haciendo mucho, eso más bien se convierte en actividad física. Cuando convertimos este ejercicio en una intensidad alta, lo que estamos ahí quemando no es grasa, sino lo que estamos ahí quemando es glucosa, que eso ya es donde entra más bien el atleta de alto rendimiento. Y en estos pacientes lo que queremos es más bien quemar grasa, que es lo que nos va a ayudar a que también se pierda peso y entonces se empiece a aumentar el músculo, lo cual recuerden que metabólicamente es mucho más activo. Entonces, puntos muy importantes es identificar las barreras que tengan nuestros pacientes para realizar el ejercicio, buscar alguna estrategia, por ejemplo, si es falta de tiempo, bueno, incluso en el servicio social, en la oficina, en la casa, hay muchas cosas que se pueden hacer sin necesidad de pagar un gimnasio, ¿no? Incluso con pelotas, si no tienen algunas pesas o mancuernas, pues incluso con una bolsa de 1 kilo de frijoles, eso nos sirve también para que lo puedan utilizar cargándolo o con botellas de agua. Entonces, no necesariamente se tiene que tener todo un equipo muy sofisticado o muy costoso para poder hacer ejercicio. Por otro lado, entonces, ¿cuánto es el tiempo que nuestro paciente está dispuesto a realizar con la finalidad de que paulatinamente se vaya haciendo cada vez más tiempo de ejercicio? Y por otro lado, recuerden que sí se necesita el ejercicio aeróbico, pero es también necesario meter ejercicio de resistencia, sobre todo con la finalidad de aumentar el músculo. ¿Alguna otra propuesta del ejercicio? ¿Y cómo estructurarían o empezarían un plan de alimentación? Emma nos comenta que es muy difícil en las comunidades, pero ha iniciado. Pidiendo a los pacientes que se comen, ejemplo, 7 tortillas a la semana, se coman 4 y así cada consulta pedirle menos y eso ha funcionado, pues efectivamente. Muchas veces el paciente con diabetes o que necesitamos hacer cambios para perder peso, tienen la idea de que hacer dieta es algo prohibitivo. O sea, está prohibido comer tortillas, está prohibido comer pastel, está prohibido comer frijoles, cuando en realidad no debe ser así. Lo importante de un buen plan de alimentación es que esté balanceado y tener en cuenta pues cuáles son los recursos que tiene el paciente. Porque finalmente hay algunas dietas así muy elaboradas que nos piden comer pescado del Nilo, ¿no? Y pues finalmente no es tan factible en nuestra población. Cuando estamos en una comunidad, a veces lo que se tiene es tortillas, nopales, frijoles, arroz, muchas verduras. Entonces con eso se puede ir estructurando. Algo que puede ser de gran utilidad es pedirle al paciente que nos haga un registro de lo que normalmente come 3 días previos a que venga a la consulta. Entonces, con eso podemos ir haciendo un cálculo más o menos de en qué nos estamos pasando en porciones de carbohidratos, que eso es lo que principalmente hay exceso, o en grasas o en proteínas.
Y lo que propone Emma de ir quitando ciertas porciones, eso definitivamente ayuda mucho. Por ejemplo, si el paciente le gusta comerse de estos pastelitos de chocolate, ¿no? Pues bueno, en lugar de que sea eso, se puede cambiar, por ejemplo, por un pan de sándwich y ponerle crema de cacahuate. Eso se vuelve algo dulce, algo rico y también se vuelve algo mucho más saludable que todo el azúcar que está procesada en el pastelito de chocolate que hayan comprado en la tienda. Evitar ayunos prolongados, abandono de algunos hábitos como ingesta de alimentos ricos en carbohidratos, así es. Y evitar ayunos prolongados, aquí pues depende porque finalmente hay algunos planes de alimentación donde existe un ayuno intermitente, que bueno, eso sí, lo ideal es que sí sea indicado por alguien del equipo de nutrición, algún nutriólogo, alguna nutrióloga. Pero en el caso de los ayunos prolongados hay que tener cuidado porque estos pacientes que en ocasiones tienen hiperinsulinemia, si dejamos estos ayunos prolongados pueden llegar a tener alguna hipoglucemia, se sienten mal y entonces van a abandonar el apego que puedan estar teniendo a todas las indicaciones. Horarios de comida bien estructurados y las colaciones, que bueno, las colaciones no son para todos, no a todos les interesa o los necesitan más bien tener estas colaciones. Y las colaciones son de más utilidad, sobre todo en personas con insulina, personas ya con diabetes que están en tratamiento con insulina, porque nos van a ayudar a evitar las hipoglucemias y que la glucemia plasmática se mantenga mucho más estable. Así es, muy bien. Nos comenta Ana Karen que sí pueden ayudar a mantener el control de glucosa e hipoglucemias. Las colaciones sí, así es, exactamente. Pero también es muy importante que estas colaciones pues no se excedan en la cantidad de carbohidratos, ¿no? Sobre todo más que nada para mantener la glucemia estable a lo largo del día o por lo menos a lo que llegamos a la siguiente comida. ¿Ustedes les piden normalmente a sus pacientes que se midan el perímetro de cintura? Rebeca sí se lo pide, muy bien. Y en aquellos pacientes que tienen más de 80 centímetros en las mujeres o los hombres arriba de 90, ¿se hacen estudios adicionales? Rebeca nos comenta que en todas las consultas se los miden también, el perímetro de cintura. Rebeca, ¿nos podrías comentar cuál es uno de los objetivos de medírselos en cada consulta? ¿Ok? Identificar a aquellas personas con sobrepeso y obesidad, de acuerdo. Y justamente lo que nos comenta Miguel es a esas personas les añaden un perfil de lípidos en sus estudios de laboratorio, pero aquí hay algo también muy importante. Si son personas que están identificando y que obviamente van a empezar un plan de alimentación y de ejercicio, lo que buscamos es que quemen grasa, o sea, que se pierda grasa, pero al mismo tiempo que aumenten músculo. Entonces, algo muy importante es que puede llegar un momento en el que a lo mejor el peso del paciente se mantenga exactamente igual o que incluso aumenten de peso, pero no necesariamente quiere decir que no se estén apegando al plan de alimentación y ejercicio, porque eso también a veces para el paciente puede ser muy frustrante, que está haciendo ejercicio casi todos los días y más bien suba de peso. Entonces, aquí algo que nos es muy útil en el seguimiento de estos pacientes es medirles el perímetro de cintura, porque obviamente aquí lo que estamos buscando es perder grasa y grasa abdominal. Entonces, en aquellos pacientes en el que el peso se mantuvo exactamente igual o que a lo mejor aumentaron un poquito de peso, pero si el perímetro de cintura está disminuyendo, eso quiere decir que el paciente tiene buen apego y que está perdiendo grasa abdominal. Incluso algo que fácilmente le podemos preguntar a los pacientes es cómo sienten su ropa, ¿no? Entonces, si la báscula nos dice que pues el paciente no bajó de peso, pero el paciente tiene ropa mucho más flojita o incluso la medición del perímetro de cintura es menor que la consulta previa, quiere decir que vamos por buen camino. Exactamente, Fer Rodríguez nos comenta que ayuda al paciente a que vaya viendo sus metas.
Y claro, lo que comenta Rebeca, además del perfil de lípidos que decía Miguel, pues agregar esta glucosa de ayuno que también es bastante importante. Simón nos comenta, pacientes con desinsulinismo, pero todavía con niveles normales de glucosa, ¿qué tratamiento se les daría? Principalmente bajar de peso. Un paciente con obesidad puede tener niveles altos de insulina. Esto porque recuerden que la insulina es una hormona anabólica, que los niños la utilizan muchísimo para crecer y los niños crecen hacia arriba. El problema es que ya los adultos ya no crecemos hacia arriba, crecemos hacia los lados. Entonces, cuando tenemos un paciente con sobrepeso y obesidad y que la glucosa todavía se mantiene en valores adecuados, lo importante ahí es bajar de peso. Sabemos que si va subiendo de peso, eso es también efecto de la misma insulina que el paciente todavía está produciendo. Lo que necesitamos es que baje de peso con la finalidad de que ya la insulina o esa hiperinsulinemia que tiene el paciente funcione mucho mejor y entonces la glucosa se mantenga en buen control y evidentemente empiece también a bajar de peso. En este caso, el estructurar un buen plan de alimentación y de ejercicio son punto importantísimo y realmente el indicarles tratamiento ya con metformina, sobre todo por este caso del hiperinsulinismo, sería básicamente si encontramos datos de resistencia a la insulina, como sería la acantosis, los acrocordones, ¿no? O, pues, finalmente también el peso del paciente, para que disminuya esta hiperinsulinemia. ¿En qué pacientes podríamos usar algún medicamento para ayudar a bajar de peso como Orlistat? Bien, la verdad es que son muy pocos los medicamentos que realmente están autorizados para la pérdida de peso. En el caso del Orlistat, básicamente lo indicamos desde que el paciente tiene sobrepeso. Desde un IMC arriba de 25 podemos indicarles Orlistat. La ventaja del Orlistat es que su principal efecto adverso, como sabemos que es la esteatorrea, si el paciente se apega muy bien al plan de alimentación, el Orlistat no va a generar esta esteatorrea y el paciente quiere decir que está comiendo lo que debe. Eso hace que el paciente baje de peso. A diferencia de que si el paciente no se apega al plan de alimentación que estaba indicado, se toma el Orlistat, entonces le da esteatorrea. Eso nos ayuda muchísimo a que el paciente identifique que no se está pegando al plan de alimentación. Entonces, este tipo de medicamentos, como el Orlistat, lo podemos indicar a partir de que el paciente tiene un IMC arriba de 25, cuando hay sobrepeso. Otros medicamentos, como los análogos de incretinas, por ejemplo, esos preferimos utilizarlos cuando el paciente tiene ya un IMC arriba de 30. Pero obviamente estos medicamentos nunca son nuestra primera opción de tratamiento. Siempre con lo primero que tenemos que empezar es con cambios en el estilo de vida, con dieta y ejercicio, porque aunque nosotros indiquemos estos medicamentos, de cualquier manera tienen que ir junto con un buen plan de cambio en el estilo de vida. Entonces nunca son nuestra primera opción. Y también necesitamos identificar algunas otras cuestiones muy importantes en el paciente como una obesidad, como serían los trastornos de la alimentación. Un paciente con obesidad puede tener depresión y entonces comen. Pueden tener comer por ansiedad, pueden tener comer nocturno, pueden tener atracones. Entonces, estos medicamentos no van a ser útiles si tienen ya de base algún problema psicológico, psiquiátrico que esté generando estos trastornos de la alimentación y muchas veces con controlar, por ejemplo, los atracones o el comer por ansiedad, que lo podemos hacer, por ejemplo, con fluoxetina, eso hace que el paciente deje de comer en exceso y entonces disminuye la cantidad de calorías y el paciente empieza a bajar de peso. Entonces, antes de poder indicar cualquiera de estos medicamentos para el control de peso, es importante tener una evaluación multidisciplinaria y sobre todo de salud mental en estos pacientes. Hay algunos medicamentos que hay que tener en cuenta que algunos de estos psicofármacos, debido al mecanismo de acción que tienen, pueden incluso aumentar el peso de los pacientes. Entonces, sí hay ciertos medicamentos, por ejemplo, como comentábamos, la fluoxetina, la sertralina, citalopram o escitalopram, pueden ser de gran ayuda en estos pacientes. ¿Se puede usar fentermina para la obesidad en estos pacientes? Sí, sí se puede.
y de hecho la fentermina es uno de ellos, el topiramato es otro de los medicamentos, pero cuando se combina fentermina con topiramato, esa combinación es la que mayor pérdida de peso se puede alcanzar. El problema es que sí es a veces difícil irla titulando, más que nada por los efectos adversos que puedan tener, pero la combinación de estos dos, de fentermina con topiramato, son los que han mostrado mayor beneficio en los pacientes. Volviendo a los medicamentos como la fluoxetina, de hecho son de muy económicamente de fácil acceso, es muy barata la fluoxetina. La sertralina es un poquito más cara, pero también es muy buen medicamento. Y además está disponible en muchos lados. Entonces, cuando identifiquen algún paciente que tenga comer por ansiedad, pueden empezar una dosis bajita y se va titulando cada 3 semanas, dependiendo de cómo vayan evolucionando los síntomas. Y eso nos va a ayudar también a la pérdida de peso. ¿Cómo se dosifica el topiramato con fentermina? Ok, siempre empezamos con la dosis más bajita. Y cada mes vamos haciendo la titulación al doble de dosis, hasta que se alcanza la dosis tope de los medicamentos. Para todos estos medicamentos también hay un límite, o sea, no podemos darlos eternamente, también porque hay que recordar que no todos los pacientes tienen obesidad por comer de más. Entonces, cuando estos pacientes están ya en tratamiento con fentermina, con topiramato, paciente después de 4 meses no ha perdido el 5% del peso corporal, hay que quitar esos medicamentos y más bien evaluar otras causas de sobrepeso u obesidad. Y en el caso de los análogos de incretinas, aquí es que no bajen el 4% en 3 meses de tratamiento. Pero el topiramato siempre se va dosificando de la dosis más bajita y cada mes irle aumentando al doble de la dosis. Pues bueno, ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Sus preguntas muy interesantes. Tenemos una última pregunta. Formina, ¿hasta qué punto se debe continuar? Cuando estamos en un paciente que tiene intolerancia a los carbohidratos, por lo general la dosis a la que llegamos es de 1,5 gramos. Sin embargo, cuando estamos ya en pacientes con diabetes, podemos llegar hasta 2,5 gramos, justamente para el control, y les va muy, muy bien. Sin embargo, aunque estamos en intolerancia a los carbohidratos, la dosis a la que podemos llegar es tal cual hasta los 2,5 gramos, ¿de acuerdo? Pero sí considerar que aquellos pacientes que con 1,5 no se han controlado, seguramente es una diabetes que está ahí empezando, ¿no? Y que va a requerir a lo mejor un segundo fármaco hipoglucemiante, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias. Estaremos pendientes en el chat y en el portal de preguntas por cualquier otra duda que surja en el camino. Muchísimas gracias.